Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Ya estamos listísimos para analizar la coyuntura del día de hoy, lo que está pasando en nuestro país. Sorprendidos estuvimos ayer con la denuncia que hace el procurador Amado Enco contra otro miembro del equipo de Procuraduría, el señor Jorge Ramírez, quien fue el encargado de manejar la estrategia del Estado para diseñar cómo debía ser la reparación civil de la empresa Odebrecht hacia nuestro país. Bueno, vamos a decirlo con claridad. Esa negociación se criticó desde el comienzo, o sea, ahí no hay ninguna ciencia. A algunos les pareció bien, a otros les pareció mal, a otros les pareció que, bueno, no nos quedaba otra. ¿Por qué eso deriva en una denuncia? Ese es el primer tema que vamos a tratar con nuestro invitado, el señor César Azabache, ex procurador anticorrupción y abogado, por supuesto, para que nos explique si cabe una denuncia de esta naturaleza, si hay asidero y cuáles podrían ser las razones de fondo. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, raro. La primera palabra que se viene a la mente, nunca antes hemos visto un procurador denunciando penalmente a otro, es qué raro. Sí, lo voy a decir lamentándolo. Inapropiado. ¿No? Inapropiado por varias razones. La primera está relacionada con lo que significa encargarle a un procurador negociar acuerdos. ¿De acuerdo? Los abogados lo hacemos siempre. Llevamos juicios o hacemos negociaciones. Cuando uno hace una negociación de este tipo, tiene que tener márgenes claros, y creo que Ramírez los tenía, cuánto es lo mínimo que se puede aceptar, cuánto es lo máximo que se puede ceder, pero siempre hay excepciones. Dentro de ese rango, quien negocia un acuerdo tiene que contar con un margen de discreción y con el compromiso de su cliente, en este caso el Estado, al que representa un procurador, para que las consecuencias de una mesa cerrada de negociación sean respetadas. Nadie fuera de una mesa de negociación conoce el detalle de lo posible o lo probable. Nadie fuera de una mesa de negociación puede pretender que el resultado hipotéticamente pudo ser mejor, porque me parece que pudo ser mejor. En todo caso es opinable. Todo el mundo tiene derecho a decir, mira señor, nos parece que se echó en la negociación. Es opinable, pero cuando se le da poderes a una persona para negociar, quien se los cede se compromete a respetar el resultado. Y el resultado de una negociación de este tipo nunca es óptimo. Entonces, las críticas vienen bien. Siempre, además, va a haber quien objete un acuerdo que es moralmente incómodo. Estamos hablando de una negociación entre las autoridades del Estado y personas que han cometido crímenes. Esto no es una compraventa, no es un proyecto para generar energía, no es un tratado internacional. Es un acuerdo con personas responsables por cometer delitos. O sea, estás negociando con un delincuente. Pero por supuesto, entonces, ¿no? Por definición, es incómodo. Por definición, siempre va a haber gente que va a decir, yo no quiero negociar con delincuentes. Y la opinión está bien, pero convertir la discrepancia en una acusación por crímenes es intolerable. De acuerdo. Además, la estrategia fue clarísima del Estado. No voy a privilegiar dinero, voy a privilegiar información. ¿No es cierto? Uno y dos. Hay un antecedente. La señora Caterina Ampuero, que tuvo una gestión que muchísima gente respeta al frente de la Procuraduría, salió del cargo luego de haber declarado que ella, en lo personal, no estaba de acuerdo con hacer ninguna negociación. De modo que la decisión del Estado en punto a organizarse respecto a estos casos, en base a negociaciones de colaboración eficaz, a canjear información y evidencias y reparaciones por exoneraciones de responsabilidad, fue tomada antes que el señor Ramírez asumiera el cargo. Y él se llamó para que asuma esa línea, en oposición a la otra que la señora Ampuero había lanzado, que era no negociar e ir solo por juicios. Y por eso le tocaba renunciar, porque no está de acuerdo con la estrategia que el Estado quiere plantear. Exacto, ¿no? Porque la decisión... Y nadie la puede obligar a hacer lo que no quiere. Pero por supuesto, ¿no? con el mayor respeto. La señora Ampuero tiene todo el derecho del mundo de preferir opciones que no pasan por esos acuerdos. Pero claro, la decisión del Estado fue negociar. Ahora, ahí te quiero preguntar, ¿qué entendemos por el Estado? Porque hay una cosa que sí es como complicada. Los procuradores son independientes. Decía Vicente Ceballos en la mañana, yo no le puedo decir al procurador cómo trabajar. No tengo injerencia, y son independientes, porque el señor Ceballos responde a un gobierno y el procurador defiende al Estado. Y por lo tanto, independientemente de cuál es el presidente de turno, digamos. Por lo tanto, ¿a quién le rinde cuentas? Porque el Estado es como el Estado. Como que el Estado no existe, ¿no? Claro. Ahí hay varias confusiones. Para comenzar, los procuradores no son jueces. El único
funcionario del Estado que tiene independencia absoluta y autonomía personal es el juez. De acuerdo. Ni siquiera los fiscales. Los fiscales, si bien tienen un margen de autonomía importante, están sujetos a directivas de la Fiscalía de la Nación. Los procuradores no son fiscales y no son magistrados, ni deben serlo. De modo que en los procuradores el margen de autonomía es más recortado que el de un fiscal. Están adscritos al Ejecutivo. El que decide entonces que va a haber acuerdo es el ministro de Ejecutivo. Justicia, el que los designa, y el Consejo de Defensa Judicial del Estado. Sin embargo, la forma como eso se hace depende. La forma específica de cada acuerdo y el abordaje de cada negociación depende del procurador. Pero dentro de límites que pueden ser puestos por el Consejo Judicial de Defensa del Estado y por el Ministro de Justicia. De hecho, como digo, si reconstruimos las cosas, en el momento que la señora Ampuero deja el cargo, lo deja en perfecta decencia, porque la decisión del Ejecutivo fue negociar con Odebrecht a favor de obtener evidencias e información, una reparación lo más rápido que sea posible, escalonada en este caso, y poner sobre la mesa la posibilidad de su exoneración. Esa decisión puede no ser compatible con las preferencias de todos. Es de hecho una decisión incómoda. Siempre va a ser incómodo elegir negociar con un delincuente. Por eso siempre va a ser opinable el resultado de esa negociación. Por eso siempre puede estar sujeto a críticas. Pero de ahí a pretender que el que las cosas se hagan de manera distinta como a mí me guste implica cometer delitos, hay una distancia abismal. Segundo nivel de pregunta o de análisis en este caso. Ya está hecho, ¿no es cierto?, el acuerdo, y el acuerdo implica la forma como se va a reparar al Estado en materia económica. Lo que se le está imputando a Ramírez son dos delitos. Yo los digo en cristiano, tú tienes el nombre específico. Una es no haber hecho bien su trabajo y la otra es haberse de alguna manera coludido o preocuparse por proteger a Odebrecht más que proteger al Estado. ¿No? Esas serían las dos acusaciones. Adoro el castellano, es mucho más claro. Sí, en efecto. Lo primero que se le reprocha es haber favorecido a Odebrecht. A ver, pongamos las cosas con cuidado. ¿Qué cosa es favorecer en términos tales que merece un castigo o una investigación penal? Favorecer significa despreciar, sin ninguna razón, alternativas claramente puestas ante todos a favor de opciones que no tienen justificación. Voy a poner un ejemplo. El mejor ejemplo de un caso de favorecimiento viene de la historia del caso Comunicore. En el caso Comunicore, la Municipalidad de Lima tenía aprobado un cronograma de pago de una deuda a 10 años con una empresa que se llamaba Relima. Cuando Relima vende en el mercado su crédito, en realidad Relima era el acreedor, quien lo compra se presenta a la municipalidad y la municipalidad decide renunciar al cronograma de 10 años y pagar el 100% de la deuda en 1 o 2 días. Eso es favorecer al particular, renunciar a una posición objetiva que se puede demostrar a favor de una persona sin ninguna razón aparente. Por supuesto, porque si tú tienes la opción de pagar un crédito a 10 años, ¿a santo de qué decides pagarlo de un pocotón, a menos que te haya ganado la tinca, cosa que no le pasó a la municipalidad, ¿no es cierto? Y lo que dice la Fiscalía es que además, para hacer ese pago tan rápido, la municipalidad se endeudó con un banco a una tasa de interés que el acuerdo de los 10 años no tenía. O sea, era más caro pagarle de un tirón que hacerlo a 10 años, ¿no? Por eso ese caso está en juicio nuevamente, ¿verdad? O sea, ahí tenemos claramente un procurador o una actitud del Estado que renuncia a sus beneficios en favor de alguien más, ¿no? Y eso es el favorecer que es relevante para la ley penal. Pero en una negociación, Patricia, la regla consiste en ceder a cambio de obtener. De modo que desde cierto punto de vista, siempre en una negociación se va a favorecer al particular. De eso se trata la colaboración eficaz. Se le está dando un eximente de responsabilidad penal, por Dios. Eso no es favorecer. Pero por supuesto, pero se le está dando en un marco legalmente regulado que autoriza hacerlo. Porque si no, ¿a cambio de qué Odebrecht nos va a dar la información? Pero por supuesto, entonces es imposible usar las reglas de favorecimiento, para decirlo en español grueso, en un caso como el de colaboración eficaz. De otro lado, ¿cuándo es posible discutir como un delito lo que se presenta como un acuerdo con criminales? Es posible hacerlo cuando el acuerdo es falso, cuando es una gran simulación para favorecer su impunidad. Entonces, si imaginamos un falso acuerdo, un procurador que se vuelve loco, eso no existe en la realidad, un procurador que se vuelve loco y decide regalarle una exoneración a un narcotraficante a cambio de 10 soles de reparación, ¿de acuerdo? Y un fiscal que acepta eso,
Bueno, pues entonces las reglas del delito que califican son las del encubrimiento personal. Porque lo que se hace es simular un acuerdo para regalarle la impunidad a un delincuente. Claro. Y eso, por supuesto, puede ser penado. Claro, a cambio de nada. Además. A cambio de nada. A cambio de nada, ¿no? Eso se castiga. Pero estamos muy lejos de eso. Lo que estamos es en una escena en la que tenemos un acuerdo que creo que está siendo todavía insuficientemente comprendido, que es parte de una cadena de procesos. Este es el tercer acuerdo, no el único que está sobre la mesa, y no es el último, y que además contiene términos que son, por supuesto, opinables, pero bajo ningún concepto comparables con lo que podría ser regalarle la impunidad a un criminal. Dentro de los... Una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que se puede hacer. Legalmente, ¿la denuncia de Amado Benco debe ser tramitada por el Poder Judicial o puede ser rechazada porque no tiene asidero, digamos? Desde mi punto de vista puede ser desestimada de plano. Primero porque las reglas que cita, negociación incompatible y omisión de deberes funcionales, no aplican. Como acabamos de ver, la negociación incompatible, que además de mi punto de vista esto puede ser discutido mucho, tiene que ver además con casos en los que hay de por medio un contrato público, en los que el funcionario que interviene obtiene una ventaja o se la da a alguien. Ese tipo de casos aplican en qué situaciones. Imaginemos que yo contrato una carretera, soy el alcalde, pero el abastecimiento de maquinaria para mi contratista privado lo va a dar mi hijo. Bueno, eso es un caso de negociación incompatible. Así es. Me intereso, es decir, pongo dentro de la ejecución del contrato ventajas para mi entorno, para alguien en particular. ¿Cuál es la ventaja para el entorno de Ramírez, ¿de acuerdo? No. Entonces no funciona. Omisión, perdón, tampoco aplica. Las reglas de omisión se aplican cuando alguien le ordena a un funcionario hacer algo que no cumple. Claro, no hace su chamba, digamos. Pero ¿no? su chamba ordenada, ¿de acuerdo? O sea, claramente ordenada. O cuando la ley le fija un comportamiento específico, causa-efecto, ¿verdad? Si usted recibe una multa, tiene que cobrarla. Y en esa situación no procede. No tiene nada que ver con discrepar de las variables que ha tomado en cuenta alguien para tomar una decisión compleja dentro de una negociación. Si ninguna de las dos reglas legales se aplica, pues entonces el fiscal que va a recibir este caso está en todo el derecho de desestimarlo de plano. Y esta historia se acaba. Esa historia se termina. Escuchemos lo que dijo el ministro de Justicia, porque una de las teorías que se ha barajado y que además está hoy día en la portada de varios diarios era que esto lo había impulsado el gobierno. La verdad que a mí me hacía ruido la teoría, pero en fin, ahí está. Lo había impulsado el gobierno para lavarse las manos con respecto a que el acuerdo no era el mejor para el Estado. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, estuvo en la mañana con nosotros en Ampliación de Noticias y esto fue lo que dijo. La primera, no está en tela de juicio ni en riesgo el acuerdo de colaboración eficaz, porque este ha sido homologado por una juez quien ha asumido el rol de control de legalidad. No ha sido impugnado o apelado en su oportunidad. A consecuencia de ello, es plenamente vinculante u obligatorio. Es decir, tiene plena vigencia. Lo segundo, descarto esta especie de construcción que algunos pretenden levantar respecto a que hubiera una intromisión por parte del Poder Ejecutivo respecto a esta denuncia formulada por el procurador Amado Benco. Y esto me lleva a la tercera premisa. Los procuradores, como siempre he manifestado, gozan de autonomía funcional. Ellos son dueños de impulsar sus procesos y sus denuncias. No puede haber un ministro de Estado que le diga desístete, allánate o denuncia a tal persona. Allí actúa la autonomía funcional de cada señor procurador. Bueno, esa fue la declaración del ministro de Justicia. Lo que pasa es que el presidente había dicho en su momento, a mí me parece pésimo devolverle los 560 millones que pide Odebrecht que sean devueltos. Esa fue una opinión del presidente, que algunos consideraron que no debió haberla dicho, pero en fin. Entonces, esa opinión del presidente, según algunos, se ha traducido en esta denuncia a Ramírez por parte de Benco. ¿Tiene sentido? Imposible. Imposible por varias razones, ¿no? Antes me gustaría aclarar que favor. El señor Iván Montoya, también ex procurador anticorrupción, y hemos invitado a dos ex procuradores que saben perfectamente cómo se hace ese trabajo para que nos ayuden a dilucidar lo que está pasando. Claro. César, te interrumpí. Los 524 es imposible. Hay dos discusiones sobre la mesa. La primera, si el acuerdo está bien o mal hecho, que tenemos sostenida hace bastante tiempo, ¿verdad? Y la segunda, si se debe pagar o no los 524. El Ejecutivo ha sido claro en punto a defender la existencia del acuerdo.
La discrepancia que además tienen ahora, parecen tener un grupo del Ministerio Público como el Ejecutivo, consiste en establecer si el acuerdo obliga o no al Estado a pagar esos 524 millones. Y la clave está en que en esa línea que pone la jueza, que se le paga o se le devuelve la plata a Odebrecht en virtud de que no tenga un proceso en investigación o un proceso en curso, ¿no? Sí, también está en que el acuerdo no tiene ninguna cláusula que diga que la liquidación neta de los saldos de la venta de Chaclla tiene que hacerse en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Podemos nombrar lo que nos dé la gana. Claro, ¿no? El mecanismo que tiene el acuerdo se llama fideicomiso, y es un fideicomiso público. Se llama en el acuerdo fideicomiso consensuado, y está en manos de COFIDE, que es un organismo cuyas acciones pertenecen al 99% del Estado y el 1% restante a un organismo multilateral. Y además hay que aclarar que para que todos los que entiendan que un fideicomiso es una plata intocable. Exacto. ¿Qué significa esto? Si el saldo de la venta de Chaclla estuviera depositado en una notaría, en un depósito en el Banco de la Nación, pues se terminan de hacer los números y se te entregan. Pero si está en un fideicomiso, entonces las reglas de la liquidación son muchísimo más complejas. La lectura de ese acuerdo, adicionado a esta cláusula que acabas de citar, que explicita las condiciones de liberación de los saldos, no conduce a que el Estado tenga ninguna obligación de entregar 124 millones de soles en este momento, menos cuando el conjunto de las obligaciones de Odebrecht por este acuerdo equivale a 244 millones de dólares. 524 millones de soles son 160. No alcanzan para pagar el cronograma. Entonces, una lectura del acuerdo en términos completos no conduce a esa idea conforme a la cual el acuerdo obliga a hacer ese pago. Porque al no haber terminado de pagar, yo no puedo sacar la plata que he embargado para que me pagues lo que me debes. Exacto, ¿no? exacto. Tan Esa sencillo plata, como eso. La retención de ese dinero en un fideicomiso tiene función financiera respecto a la garantía del resto del cronograma. Lo único que ha hecho la jueza al decir, oigan, y esto no se termina de liquidar hasta que terminen las investigaciones, es explicitar que ese dinero está en un fideicomiso y no a disposición de los particulares. El señor Lecaros, que estuvo con nosotros ayer, además especificó que la diferencia entre si la investigación que tenía Odebrecht eran preliminares o ya estaban en la fase preparatoria era indistinto y era indiferente a lo que, o sea que se considera que había investigación y punto. No interesa, ¿no? Pero además el caso de los fondos, o uno de los casos de los fondos insertados en política, está en preparatoria, es el de Fuerza 2011. Y en total, por fondos insertados en la política, Odebrecht ha reconocido 9 millones de dólares. Si mantuviéramos las proporciones, solo ese caso representa 27 millones de dólares más en reparaciones pendientes de ser establecidas. Si a eso le agregamos que no está todavía completamente claro cuánto se debe por impuestos defraudados, la causa principal del lavado de activos de Odebrecht, pues entonces los números son inciertos y están en proceso de calcularse. Claro, nadie devuelve plata cuando ni siquiera sabes pero por supuesto, ¿cuánto se ha llevado? No tiene ningún sentido. A ver, a Iván Montoya por llegar tarde le toca la pregunta más complicada. Dilucidados los aspectos legales que son bastante claros, me parece, con respecto a que esta denuncia hace ruido, ¿no es cierto? Si el gobierno no está detrás, que parece no tener ninguna razón para pretender que un procurador más o menos se baje al otro, que además ha estado haciendo un trabajo transparente en la medida que nada de lo que dice, de lo que se le imputa, ha sido bajo la mesa. Nosotros sabemos qué cosa estaba haciendo el procurador Ramírez, que ha tenido que soplarse todas las críticas durante ese proceso. Y si no es el Ejecutivo quien empuja a ENCO, ¿quién empuja a ENCO? Bueno. ¿Él solito es un pleito entre ellos? ¿Cuál es tu interpretación, Iván? Mi primera interpretación con relación incluso a tu pregunta anterior sobre el grado de interferencia o no que podría haber tenido el ministro de Justicia respecto de la actuación de ENCO en esta denuncia, no solo se descarta efectivamente por las circunstancias que vemos, sino porque los que conocemos a Amado ENCO sabremos muy bien que no ha compartido la información, que lo ha estado, digamos, diseñando y pensando en su equipo y exclusivamente en su equipo. Y de hecho ha sido una sorpresa para todos, para el propio procurador Ramírez, para nosotros mismos también. Para el ministro de Justicia. Para el ministro de Justicia. Creo que eso es bastante verosímil y las razones que ha motivado a Amado ENCO a formular una denuncia que tiene visos efectivamente de poder ser rechazada con bastante rapidez, no la sabemos. Sinceramente, no quiero especular cuál ha sido, porque coincide en este momento con lo que el fiscal supremo
Avelino Gálvez está solicitando para que concurran al Pleno de Fiscales Supremos y pueda explicar varias de las un poco de las deficiencias que según él habrían aparecido en la actuación ahora sí del Ministerio Público en el acuerdo, ¿no? Hay que reconocer que además el doctor Lecaros ha dicho públicamente que le parece que la Fiscalía, que los fiscales Lavajato están yendo lento, ¿no? Ayer le recordamos que el Poder Judicial no se caracteriza precisamente por su celeridad, digamos, ¿no? O sea, de morones hay por todos lados. Estamos entonces ante una suerte de frente en distintos ámbitos, Procuraduría, Fiscalía, Poder Judicial, que podrían estar de alguna manera buscando entorpecer, como ha dicho, por ejemplo, el fiscal Vela, el trabajo que se está realizando en la lucha contra la corrupción. Lo que ha aparecido de Avelino en este momento, casi coincidiendo con la denuncia, ya me da que pensar. Si hubiera quedado esto solamente con la denuncia de Amado Benco, uno estaría preguntando simplemente cuál fue su motivación, si fue personal o institucional, en fin, pero ahora da pie a pensar qué está pasando con los distintos frentes que apuntan al acuerdo, ¿no? Sobre todo en un momento en que estamos muy próximos a pasar al primer juicio oral, ¿no? A etapas ya en las que necesitamos de manera sostenida las declaraciones mismas vertidas en el acuerdo y la documentación que se adjunta con el acuerdo. Son momentos decisivos en los que el acuerdo es bastante importante para esta etapa que viene. Justo en este momento se acentúan, no me extrañaría que haya por ahí otro frente abierto en algún otro momento, ¿no? Tomás Gálvez no es precisamente, además, un fiscal que no esté cuestionado. Tengo entendido que tiene serios cuestionamientos. Mi pregunta es la siguiente. Se le acaban de dictar impedimento de salida. Impedimento de salida del país. Es que efectivamente, supongo que si no hubiera Junta Nacional de Justicia, ya habría un proceso abierto contra él para hace rato. Hace rato. Lo que pasa se es que necesitan con urgencia estas otras instancias en funcionamiento, pero estamos atrapados, ¿no? Porque lo otro que no podemos negar es lo que está pasando con la lucha, con la información que da Odebrecht. Hasta ahora mucha de la manera como se defendían los imputados era ¿y por qué le vamos a creer a Barata? Barata puede decir lo que le da la gana. Ya cuando aparecen los codinomes y cuando aparece toda esta información financiera, ya no se trata del dicho de Barata. Ya estamos empezando a unir una declaración con pruebas concretas. ¿Eso podría estar asustando a más de uno con capacidad de influencia? No, sin duda, pero de hecho un acuerdo de colaboración eficaz nunca debería, lo que pasa es que en este caso por su espectacularidad es imposible evitarlo, nunca debería expresarse o medirse en función a las declaraciones de quienes se acogen a los beneficios, porque quienes se acogen a los beneficios no son testigos de nada, son personas interesadas en resultados, y en este caso además personas que mienten mucho, ¿verdad? Nunca hay que olvidar que en la primera declaración de Odebrecht en Washington, el reconocimiento fue por 29 millones en sobornos, y en este momento la contabilidad de sobornos pasa de 80. En Washington se dijo que las ganancias ilícitas de Odebrecht equivalía a 143 millones y ahora, en este tercer acuerdo, queda claro que esa cifra era solo el monto de observaciones tributarias que tenía Odebrecht ya en diciembre del 2016. Pero ¿dónde queda entonces la cláusula que según la cual el acuerdo no se respete, no se cumple, o los beneficios, mejor dicho, no son otorgados si la persona miente? Es que eso no existe. En un acuerdo, todos hemos asumido que tienen que decir la verdad. Yo no sé por qué la norma del Código Procesal que revoca si es que efectivamente no se corroboran las informaciones, es una... Eso es distinto. O sea, una suerte de derivación, ¿no? La mentira que desautoriza el acuerdo es la entrega de evidencias falsas. Las que no puedes corroborar, las imputaciones falsas, no la incompletitud. Porque por definición, el criminal que negocia retaseando su información. Entonces, ampliar o descubrir nuevas cosas no invalida el acuerdo. La cuestión está en que el núcleo del acuerdo proviene de la evidencia obtenida y de su capacidad de ser ampliado. El acuerdo, en efecto, no habría funcionado si clausurara las posibilidades de ampliaciones adicionales. O sea, si toda la información que me dan no conduce a ninguna parte. Exacto. Además, está claro que Odebrecht miente con respecto al dinero. Sí, por supuesto. Pero con respecto a los involucrados, se está corroborando todo lo que dice. Hasta ahora no hay ninguna imputación que haya sido descartada. Además, cuando ya entra en fase, digamos, formal de negociación, tengo la impresión, por ejemplo, cuando ya están a punto de firmar una suerte de preacuerdo, ya me parece muy difícil que entre en un plan de, digamos, de
mentir, por lo menos. Ocultar información puede todavía, ¿no? Claro, hacerse loco, digamos. Pero de mentir, porque, digamos, ya está en juego y próximo a suscribir un tipo de acuerdo. Por eso que ya en esa fase, no antes, cuando puede lanzar algún tipo de información... Claro, en Estados Unidos puede decir lo que le da la gana, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Pero a mí sí me provoca cierta, aunque necesita igual corroboración, cuando la información que vierte Barata está llena de detalles, ¿no? Llena de detalles, o sea, dice la casa donde, por ejemplo, se entregó el dinero, dice, por ejemplo, las veces, en la forma, con quién fue acompañado, porque son como pistas ahí en las que él se está exponiendo a que sea más fácil corroborar o no lo que está diciendo, ¿no? De alguna manera, me parece que son momentos en los cuales él puede escoger cuándo puede exagerar o decir una información no tan exacta y cuando entra así en una fase en la que tiene que precisar sus informaciones, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. De hecho, el detalle siempre lleva al tipo de pregunta de él y entonces cómo conocía el interior de la casa que está describiendo, ¿verdad? Y ahora, además, el tema del codinome, en realidad lo que nos interesa seriamente, más allá de la discusión o la declaración de Odebrecht, es la plata, cuál fue la ruta y a quién se le entregó. Por supuesto. Ahí está la clave de la fortaleza del caso de Fiscalía. Sí. Y pareciera que hay menos nerviosismo expreso, pero otra vez aparecen una serie de personajes que toman las medidas como la del señor Tomás Galvez. Sin embargo, creo que, a ver, para comenzar, hay que contar cuando se aborda estos procesos con que la negociación va a ser tensa, va a estar poblada de estratagema, ¿no? Hay que contar con que una persona que ha cometido crímenes y acepta un convenio va a manipular su información, va a mandar señales políticas, va a intentar controlar la tensión que genera. La espectacularidad también tiene un rendimiento para el que negocia, en un marco en que hay cosas que no están resueltas, ¿no? Si hacemos la lista, no está resuelto Olmos, no está resuelto Chavimochic, no está resuelta la cuestión sobre la inversión original y los tubos del gasoducto del sur. Allá hay cerca de 1.000 millones en discusión. En una escena de ese tipo, Barata va a hacer, y Barata y todo Odebrecht, va a hacer su propia puesta en escena y tenemos que estar preparados para que también haya manipulaciones ahí. El núcleo, sin embargo, está, como lo acabas de decir, en que el saldo neto de evidencia que se entregue permita reconstruir la historia a un nivel en el que se pueda llegar a acusaciones. Mientras tanto, tenemos que comer el pasivo de la tensión institucional que genera una situación que de por sí mismo es moralmente incómoda, y es que estamos negociando con un delincuente. Exacto. Eso es algo que no se puede evitar y además es todo acuerdo implica ese detalle. Pero vamos a los resultados, ¿no? Si acumulamos los 3 acuerdos que ya tiene firmados de una u otra forma o en otro formato el Estado con Odebrecht, estamos en 262 millones de dólares reconocidos en reparaciones. Y casi siempre nos olvidamos que además de los 262 millones, hay casi 140 millones derivados de observaciones tributarias de la SUNAT sobre el comportamiento de Odebrecht y conectado con las razones por las que estamos sosteniendo todos o casi todos que Odebrecht lava activos que también están reconocidos. Si sumamos ambos conceptos, son 400 millones de dólares puestos sobre la mesa. Además, hay un punto que me gustaría que reconozcamos. ¿Por qué se privilegia la información al dinero? ¿No es cierto? Eso es lo que quería apuntar precisamente. Es decir, la otra dimensión de la información es sobre los hechos mismos, ¿no? Y estamos hablando fundamentalmente de 4 hechos que tienen vinculación con corrupción, exactamente. Y uno de ellos, estamos hablando de información que ha dado nombres de funcionarios de alto nivel, en las que estamos básicamente acopiando información que está apuntando básicamente ya a pasar a las fases de investigación preparatoria en sí misma. Por ejemplo, el caso de Toledo, no hay que restar la importancia de haber brindado una información decisiva para poder tener a un expresidente probablemente pronto en el Perú. No, pues hemos pasado de esta plata se la dieron a mi suegra por el holocausto, ¿no? A ver, el origen mire, señor, en realidad... El origen, ¿no? ¿De dónde estuvo, de origen tus activos, con cuáles adquiriste estos inmuebles? ¿No? Hasta incluido el señor Maiman, que también finalmente se animó a abrir la boca. La pregunta es, ¿cuánto se cuantifica la importancia de la información vinculada a un presidente, además, a un expresidente? Pregunta suelta, ¿cuánto nos pagan de las reparaciones civiles que se
y que se colocan en estos casos. Yo tengo una cifra, ¿no? En la época original de la Procuraduría en la que estuvimos ambos en diferentes momentos, el gran número era 200 millones de dólares y, digamos, abrimos un portal con eso. En este momento, como digo, si sumamos lo que se refiere, que yo no veo por qué excluirlo, al reconocimiento de fraudes tributarios, de una u otra manera, con reparaciones directas, estamos por encima de los 400 millones y esta historia no ha terminado. Entonces, en términos de resultados... Pero realmente el señor Fujimori no pagó un centavo. No, pero se recuperó fondos que habían sido derivados de contratos por compra de armamento. O sea, hay una forma de recuperar ese dinero, ¿no? Recuperar ese dinero que no es que te firmen un cheque, digamos. Entonces, en resultados económicos, esta reparación no va nada mal. Lo que ocurre es que, de nuevo, siempre va a ser incómodo estar negociando con personas que cometieron crímenes. Y en evidencias tampoco van nada mal. Ahora, gente muy crítica al acuerdo, incluso como la señora Katherine Ampuero ha dicho, el acuerdo no se cae. Y esto continúa hacia adelante sin que se afecte, ¿no es cierto?, la relación que se ha establecido entre las delaciones o la información que da Odebrecht y el trabajo de Fiscalía. ¿Es sostenible eso? ¿El acuerdo efectivamente sigue para adelante? El acuerdo no se cae, es cierto, pero hay una situación que yo no quiero dejar pasar por alto, ¿no? El acuerdo está vigente. Y en ese momento hay por lo menos un funcionario público que sostiene que ese acuerdo que está vigente obliga al Estado a entregarle a Odebrecht 524 millones de soles. Yo no sé si estamos notando esto con cuidado, pero cuando se planean casos futuros para demandar a alguien, lo primero que hace un abogado es provocar en el entorno de ese que va a ser demandado la mayor cantidad de declaraciones que jueguen en su contra. Si yo voy a demandar a Iván, por ejemplo, me voy a asegurar que su asistente, su secretaria y todo su entorno declare que yo tengo la razón. Y luego voy a acompañar mi demanda a sus declaraciones. Y voy a decir, tengo la razón, que su asistente lo reconoce. Si corremos la película, que de eso se trata, planear casos legales, esta situación se lee del siguiente modo. El gobierno dice, no voy a pagar 524 millones de soles. Odebrecht demanda al gobierno en Nueva York y presenta como testigo las declaraciones del señor Amado Enco. Porque un representante del Estado ha declarado públicamente que ese acuerdo que está vigente obliga al gobierno a pagarle 524 millones de soles. Entonces esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo, porque en efecto nos estamos acercando a una escena en la que mi impresión es que Odebrecht no solo empieza a jugar con la tensión institucional que provocan sus declaraciones y el ritmo de sus revelaciones progresivas, sino que además empieza a lanzar un discurso y a plantear una escena en la que también anuncia una posible demanda internacional si no nos portamos como ellos quieren. Y lo peor que pueden hacer los representantes del Estado en este momento es no darse cuenta que cada declaración que hacen tiene consecuencias en el arsenal probatorio que puede terminar utilizándose en un futuro juicio sobre las consecuencias del acuerdo. ¿Incluidas las del presidente de la República, Iván? No, las del presidente creo que quedan como una suerte de preocupación política. Las preocupantes efectivamente son estas, las que tienen que ver con la denuncia formulada por el Procurador Anticorrupción. Creo que debió manejarse internamente, expresar su preocupación interna, probablemente elevar su preocupación al Consejo de Defensa del Estado y ver si efectivamente ha habido algún tipo de insuficiencia, digamos, en el trabajo del Procurador Ramírez, de cara a no cuestionar lo que ya está confirmado en la homologación de la jueza, pero probablemente en el rendimiento, ¿no? Probablemente del procurador, pero en fin, eso es lo que es preocupación en este momento. De acuerdo. Ahora, repetimos, la decisión o la motivación de Enco no la vamos a saber, probablemente no la entendamos nunca, pero no es él el que decide si Ramírez va o no a juicio por estas razones, ¿no? Y yo creo que esto se resuelve si el Ministerio Público, lo más rápido que sea posible, desautoriza esta denuncia. Sí, todo eso tendría sentido si no apareciera esta vez lo que ha hecho Tomás Gálvez, que ya asusta, porque Tomás Gálvez, que siendo una persona que está absolutamente cuestionada, se da el lujo de citar al equipo del señor Vela para que rinda cuentas de cómo está trabajando. Y sin embargo, si el Ministerio Público desestima la denuncia, la causa de esa citación pierde todo efecto. De modo que en este momento la mejor manera de equilibrar las cosas consiste en que el Ministerio Público desestime esta denuncia muy rápidamente y por tanto la Junta de Fiscales Supremos no tenga cómo atender ese pedido de Tomás Saladino Gálvez. Ahora, es insólito, ¿no?, el pedido. Es absolutamente insólito. Yo también creería que no solo a nivel de la Fiscalía que va a conocer esta denuncia debería pronunciarse rápidamente, a mi juicio, igual que César,
rechazándola casi in limine o inmediatamente. También tengo la impresión que la jueza tiene una palabra que decir, sea a pedido del procurador, sea a pedido del propio Ministerio Público, o incluso de oficio podría emitir una resolución aclaratoria respecto de los puntos que están como en el aire, aunque para nosotros es bastante claro, pero digamos en el aire, sobre qué entiende por investigación, sobre la competencia de los procuradores para poder haber abierto la posibilidad de negociar, que de eso se trata, que sin esa negociación efectivamente, y que se reconfirma o se ratifica en el tema de la proporcionalidad que existe entre los beneficios otorgados y la información recibida y la parcial reparación civil obtenida, ¿no? Pregunta ahora, porque mañana se ve el caso de casación, la casación de Keiko Fujimori. Recordemos que la casación no analiza, no están juzgando a Keiko Fujimori, no va a haber una sentencia que la determina si es culpable o inocente, ni siquiera una sentencia que diga que la señora debe ser o no investigada por los delitos que se le imputan. Simplemente se ve si el criterio, a ver, corríjanme, si me estoy equivocando, aplicado a lo largo de todo este tiempo que ha estado siendo evaluada, juzgada, bueno, y se está buscando medidas para asegurar que la señora va a estar presente y que no se va a fugar, y etcétera, han sido los adecuados. Es decir, si no hay un exceso, si no hay algo que sea ilegal en la manera como la han tratado. Sus pronósticos. Difícil correr apuestas, pero sobre todo pues, se trata de la libertad de una persona, ¿no? Es válido, empecemos por lo elemental. ¿El pedido de casación de Keiko Fujimori tiene asidero? Bueno, tiene todo sentido del mundo que se discuta si el sistema anticorrupción, el de jueces, está utilizando o no las teorías establecidas en la Corte Suprema sobre libertad provisional, sobre perturbación de la actividad probatoria, que es de lo que hablamos en este caso en particular. Sin embargo, creo que la audiencia de casación no se centró en esa parte de la discusión. La audiencia de casación tuvo el formato de una apelación común y eso no es bueno para la señora Fujimori. Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Ya tuvimos una escena de este tipo cuando el caso de Ollantumala fue visto por el Tribunal Constitucional. Porque no le aceptaron en la casación, dijeron que todo era ok y que, y que el señor se quedaba preso. Ni siquiera lo admitieron, ¿verdad? Entonces estuvo aquí en el Tribunal Constitucional, ganó él, ganó su esposa, la señora Heredia. El caso ahora sigue, está con una acusación, está en audiencia y nada se ha movido en esa investigación. Digo entonces con eso que, al margen de mis propias preferencias personales, el resultado de la audiencia de mañana, con ser importante en términos de una decisión sobre la libertad de la lideresa de un partido político importante, sobre un caso sumamente duro, sin embargo no va a marcar un punto de inflexión en el curso de las investigaciones que se siguen sobre el Fuerza 2011, ¿verdad? A ver, Iván, si entendí bien, el golpe político en la opinión pública puede ser brutal, o sea, va a haber gente que le va a parecer un desastre si le dan la libertad a la señora Fujimori, pero en términos del proceso que se le sigue, ¿no cambiaría nada? En términos, como dice César, efectivamente, la decisión aquí no tiene ninguna repercusión sobre la continuidad de la investigación, creo que ya están en fase de investigación preparatoria, y sobre los recaudos que existen, en fin, la misma dificultad o los mismos recaudos que existen con miras a plantear una acusación se van a plantear. Lo que creo que mañana se va a discutir, me parece que es más o menos como si tú pedías un pronóstico, algo así como 50-50, es que son dos temas que están en juego, ¿no? El primero es, no sé si César lo compartirá, creo que va a ser el momento oportuno donde consideren o valoren cómo se evalúa ahora o cómo se evalúa una obstrucción judicial, porque tiene que ver con cómo los abogados que se colocaron intentaron cambiar o no las versiones de ciertos testigos, exacto. Cómo la obstrucción judicial realizadas por unos terceros vinculados a su defensa o colaterales a la defensa o de otros, cómo puede imputarle a ella directamente, estando en una estructura de organización. Es decir, es evidente que en una organización ella no va a dirigir directamente todo, digamos, no va a hablar directamente con los testigos, no va a hablar directamente. ¿Cómo puede valorarse el nivel de influencia, incidencia y control sobre el grupo a efectos de poder incidir en esa obstrucción que le beneficia a ella misma? Eso es lo que va a ser, si de verdad tiene entidad suficiente para hablar de una obstrucción que sea atribuible a ella. Exacto, eso si ella mandó a sus abogados a decir haz que fulano mienta o haz que fulano cambie de opinión.
Pregunto porque ustedes también tienen, además de su papel como ex procuradores, son abogados que ejercen. Y falta una variable adicional, y es que también tiene que entrar en la consideración de la sala el factor tiempo. Es decir, cuando se trata de casos de obstrucción, es muy probable que un fiscal necesite que una persona sea inmovilizada para poder avanzar. Pero cuando termina de avanzar, ya la detención para evitar la obstrucción pierde necesidad. O sea, Keiko ya no estaría en capacidad de obstruir nada ¿Ya para a qué? estas Si alturas esto ya avanzó tanto. O, digamos, en una cuestión de ese tipo también la Suprema puede decir, bueno, esto no tiene por qué durar 36 meses. El hecho de que se le haya enmendado la plana en el caso de la casación anterior desde el Tribunal Constitucional puede generar cierto antecedente como para que el Poder Judicial recapacite con respecto a cómo evalúa estos casos. No, yo no lo creo. Yo lo que sí creo es que es un momento en el que el judicial debe demostrarnos que puede hacer un juicio ponderado de este tipo de situaciones, sin necesidad de autorizar decisiones anteriores, pero teniendo en cuenta cosas como que la situación de ese caso ha avanzado en estos casi 12 meses. Es otro momento de la investigación. Es otro momento y eventualmente las necesidades ya no son las mismas. De modo que más allá de lo que tú has dicho que es importante, el efecto político de esta decisión puede ser demoledor. Sin embargo, hay que mirar las cosas con serenidad. Lo principal también en este caso es llegar a juicio. Ojo, perdón, esto de... Bueno, tengo ahí una duda sobre si... yo sé que el tiempo puede modificar muchos sentidos de mantener una medida de esta naturaleza o no. Pero en este caso que se trata de obstrucción, ¿no? Y de la posibilidad de que los testigos cambien su versión en pleno juicio oral, o sea, de que se proyecte, claro, esa es la discusión. también es una valoración que va a tener, puede tener la Suprema. Digamos, si ha existido incluso hasta ahora, aunque digamos eso no está en el expediente, pero puede estar en el subconsciente o en el consciente interno de los jueces, pueden valorar que esto puede extenderse, ¿no? Entonces, para mantener ciertas seguridades en el juicio oral, podría no cambiar de opinión. También es posible, pero te das cuenta cómo en ninguno de los casos la decisión de mañana va a desautorizar ni al sistema ni las decisiones anteriores. Y en todo caso, sí es evidente que tiene el juez, nosotros no decidimos, argumentos para decir que sí o para decir que no. Sí. Muy bien, complicada la situación de la señora Fujimori porque no tiene ganado esta partida, digamos, no la tiene ganada de antemano, pero hay que reconocer que también tenemos que respetar, cualquiera de estas sea la decisión de los jueces, ¿no? La opinión pública tiene derecho a reclamar si no le gusta, pero los jueces también tienen derecho a tomar sus decisiones con autonomía y, por supuesto, ajustándose a ley. Gracias, señores. Esto ha sido como una clase de derecho que les agradezco profundamente. Esperemos entonces que nuestro sistema de justicia, incluido Fiscalía, Procuraduría y Poder Judicial, esté a la altura de lo que estamos viviendo, que es inédito. Es inédito. Yo creo que en eso creo que podemos coincidir. Nunca hemos visto tantos altos funcionarios, desde presidentes, candidatos, ministros, etcétera, complicados e implicados en procesos de corrupción tan evidentes. Muchísimas gracias. Encantado. Vamos a una pausa, regresamos con nuestro siguiente invitado, que nos va a hablar sobre qué cosa es, porque no creamos que desapareció del todo, la mototaxi. Víctor Caballero, periodista, que ha publicado un libro que ha tenido muchísimo éxito sobre el comportamiento de la bancada fujimorista. Volvemos en breve.